Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado el comentario en el punto 1434, dentro de un apartado que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Porque recuerdo que estamos explicando el sacramento de la penitencia, pero estábamos diciendo que el sacramento, que la penitencia no únicamente pues se recibe a nivel sacramental o se ejercita a nivel sacramental, sino que también la penitencia se ejercita a través de obras, a través de formas, actitudes interiores que van ejercitando la virtud interior que conduce al hombre hacia la penitencia, hacia la conversión interior. La penitencia es camino de conversión, ¿no? Y sería erróneo, decíamos, pues pensar que la penitencia se administre pues exclusivamente por un camino sacramental, sin que sea acompañada en nuestra vida como signos concretos, actos concretos que también nos pongan en camino de conversión por la penitencia. Y entonces decíamos que las tres expresiones, ¿no?, las tres formas concretas de ejercicio de la penitencia en nuestra vida concreta son el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, la oración y la limosna acompañan, por lo tanto, al sacramento de la penitencia, deben de acompañarle, para que la vivencia de ese sacramento de la penitencia pues no esté como abstraída de la realidad concreta de nuestra vida, ¿no? A veces nos quejamos los que nos confesamos a menudo, ¿no? Nos confesamos de que nuestras confesiones no den el fruto que desearíamos que diesen. Esa es una queja que con frecuencia dice uno: yo me confieso, pero estoy siempre las mismas, no avanzo, etcétera y tal, ¿no? Bueno, yo creo que a eso se puede responder de muchas formas. La primera es que uno no es un buen juez para sí mismo. Evaluarse a sí mismo no es fácil. También es cierto que no sabemos dónde estaríamos, lo que nos hubiésemos alejado de Dios si no hubiésemos sido fieles pues al sacramento de la confesión. Posiblemente estaríamos mucho más alejados, ¿no? Bien, yo creo que esas son explicaciones necesarias, pero también hay que decir que quizás el sacramento de la penitencia no ha dado el fruto que debiera de haber dado en nuestra vida, porque no ha sido acompañado por el ejercicio de estas prácticas que ejerciten la virtud también. Si uno se confiesa, pero al mismo tiempo no hace ayuno, no se sacrifica, no hace oración, no hace limosna, pues entonces entendamos que está celebrando un sacramento, pero de una manera como aislada del resto de su vida. Su vida no acompaña ese sacramento. Bien, y entonces explicábamos en el último programa pues cómo el ejercicio del ayuno, la oración y la limosna debe de ser ser trabajado conjuntamente, porque el auténtico ayuno, la auténtica oración, la auténtica limosna, pues no se dan aisladamente una de las otras tres, sino que se fortalecen mutuamente. La oración es fortalecida por el ayuno, la oración es fortalecida por la limosna es fortalecida por el ayuno, por la oración, etcétera. Son tres prácticas, pues, que están que se están dando aliento una a la otra. Bien, y terminaba este punto en 1434, habíamos dejado sin concluirlo, con que también hay otros ejercicios importantes que son fuente de penitencia para nosotros. Dice, por ejemplo, aquí, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, esto lo habíamos comentado, las lágrimas de penitencia,
La preocupación por la salvación del prójimo, esto no lo habíamos comentado, la preocupación por la salvación del prójimo. Y aquí se nos ofrece el texto de Santiago 5:20. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa el que le convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Fijaros bien en este texto, dice que el que ayude a su hermano que se ha alejado de Dios, el que le ayude a volver al buen camino, aparte de convertir el alma de su hermano, salvará su alma propia y cubrirá multitud de pecados. O sea, es decir, que una de las prácticas más importantes, ¿no?, también para la propia penitencia, es preocuparse por la salvación de los demás. Y seguro que cualquiera, pues muchos estarían diciendo, bueno, si bastante tengo yo con lo mío como para estar preocupándome de los demás. ¿Consejos vendo y para mí no los tengo o qué? No, esa sería un poco la explicación un poco así escéptica que hoy en día daríamos ante estas palabras, ¿no? Lo lógico es empezar por uno mismo. Y cuando ya lo nuestro estemos más o menos convertidos, ya nos preocuparemos de los demás. ¿Cómo voy a estar dándole consejos al otro si yo estoy alejado de Dios? Sí, eso parece muy lógico. Pero sin embargo, fijaros bien, el camino de Dios no siempre se adapta a nuestras lógicas. No siempre se adapta a nuestras lógicas. Es frecuente que el Señor se sirva de ese ejercicio de apostolado y de celo apostólico para con el prójimo, para convertir a una persona, para convertir al que está haciendo el apostolado, quiere decir. Yo creo que esto lo sabemos muy bien los sacerdotes, los religiosos, que Dios nos ha puesto en nuestra mano pues una vocación de tarea apostólica hacia el prójimo, ¿no? Bueno, todos los cristianos tienen esa llamada de apostolado hacia el prójimo, pero es evidente que los sacerdotes y los religiosos pues la ejercitamos haciendo de ello pues casi la ocupación principal de nuestra vida, ¿no? Y uno se da cuenta que el Señor le convierte a uno en el ejercicio de la conversión a los demás. Eso es así de cierto. Muchísimas veces un sacerdote cuando predica o cuando pues insta a una persona, siente como una interna pues confusión o vergüenza, no sé cómo llamarlo, de decir, Dios mío, si a este le estoy diciendo yo esto y yo soy el primero que me lo tendría que aplicar. Y entonces en ese ejercicio el Señor se sirve, porque hay veces que es curioso, tenemos mucha más luz y mucha más clarividencia para dar consejos a los demás que a nosotros mismos. Eso es muy claro. O sea, es bastante más fácil, a veces tenemos bastante más luz para decirle al prójimo, mira, sé fiel a Dios, no te engañes y camina con rectitud por aquí, por aquí, por aquí. Sin embargo, hacia nosotros mismos, pues no tenemos tanta luz muchas veces, nos autoengañamos más fácil. Pues bien, diciéndoselo a los demás, uno se lo dice a sí mismo también. Siendo luz de Dios para el prójimo, uno hace luz también para sí mismo. Eso es así, aunque sea una luz reflejada, una luz por reflejo, pero por rebote, como queráis, pero el caso es que el Señor nos elige como instrumentos para los demás y resulta que ayudando a los demás nos estamos ayudando a nosotros mismos. Amando a los demás nos estamos empezando a querer a nosotros mismos un poco. Apliquemos pues todos, ¿no? Todos este punto de Santiago 5:20. El que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte, la suya propia quiere decir, no se refiere a la del otro, ¿no? Y cubrirá multitud de pecados. Luego tengamos en cuenta que la mayor obra que podemos hacer en esta vida, la mayor caridad, no hay mayor caridad que la del apostolado. De eso olvidémonos, ¿eh?
No hay mayor caridad que la del apostolado. No hay una obra mayor en esta vida que acercarle a alguien a Dios. No hay nada equiparable a eso. No hay nada equiparable. Y el Señor, sabiendo que ese es el mayor acto de caridad, promete que aquel que haga apostolado, que aquel que acerque el alma de su prójimo pues a la conversión, pues, será también convertido en ese acto, será también transformado, servirá esa obra de penitencia interior. Fijaros, yo también diría otra cosa más, como un poco como explicación de este consejo. Hay dos grados de pecado en nuestra vida. Hay un grado de pecado, pues, que es un poco, yo diría, el máximo, que es aquel en que está enfangado, está, pues eso, ¿no?, metido pues, en el pecado que fuere, en sus vicios, en lo que fuere, está metido hasta el tope, ¿no? Y entonces parece que en ese estado en el que se encuentra, su consuelo casi es que los demás también se enfanguen con él. Porque así mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues imaginaros, por ejemplo, aquel que yo qué sé, que está metido en las drogas. Y entonces, pues lo que hace es invitar a tomar las drogas también a los demás, porque así, mira, si sus amigos y en su cuadrilla todos las toman, pues él, pues yo qué sé, pues si ve también sucios a los demás, así, pues él no se ve tan sucio. Más o menos, él no destaca tanto. Eso, pues, existe. Pero también yo he visto muchas veces otra cosa. He visto a alguien que está metido en un mal, pues como en esto, ¿no? Por ejemplo, está metido en las drogas, y aun estando él metido pues en ese problema, sin embargo le dice a un amigo suyo, mira, hazme el favor de no meterte en esto, que como me entere que te has metido en esto, es que te vas a enterar. Y se lo dice a alguien que está él metido, y dice, ¿cómo es posible que le diga eso? Mira, porque por lo menos el mal no ha llegado a cegar su entendimiento. Está metido en un vicio, pero no es soberbio, es humilde. Él entiende que por la debilidad de su carne, pues ha caído lo que ha caído, pero no hasta el punto de cegar su entendimiento. A él no le consolaría, para nada, en absoluto le consolaría que su amigo también cayese en ese mismo agujero en el que ha caído él. Y él, desde esa situación de pecador caído, le pide, le suplica a su amigo que no caiga en donde ha caído él. Esto también forma parte, fijaros bien, también forma parte, de alguna forma, aunque ya sabemos que esto pues es imperfecto y también él debe de luchar por sí mismo, no solo por sus amigos, pero también esto forma parte de este principio espiritual en el que Dios concede la gracia de la penitencia, de la conversión, a aquel que ayuda al prójimo, aunque él esté mal, aunque el que está dando el consejo pues es el primero que lo necesita, pero Dios tiene misericordia del que desea el bien al prójimo. Yo creo que esta es la clave. Dios tiene misericordia del que desea el bien al prójimo. Porque ese corazón es bondadoso. Y él dice, pues eso, ¿no? Yo no quisiera que mi prójimo cayese donde yo he caído, ¿no? El celo apostólico, pues, hacia los demás es fruto de purificación para nosotros. El Señor nos bendice por él. El Señor nos purifica por él. Siendo instrumento de salvación para los demás, somos salvados. Somos salvados. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.